Paseo de la Reforma número 56, Colonia Juárez, código postal 06600, Ciudad de México. ¡Buenísima! Con más ritmo que nunca. Así lo dice Lamont. Así lo dice Lamont. Investigación con sentido. Así lo dice Lamont. Con Federico Lamont. Periodismo combativo. Muy buenas tardes, amigas y amigos de la audiencia, transmitiendo para ustedes desde la capital de la República Mexicana a través del Liberal Metropolitano Cúspide en la 1530 en Así lo dice Lamont. Ojalá nos acompañe con información relevante para ustedes. El próximo lunes, me comentaba el maestro Arturo Antelmo, van a asumir la nueva Suprema Corte de Justicia con eventos simbólicos y justo en una coyuntura en la que litigios relevantes tendrán que resolverse. Entre ellos, el que acumula ya desde algunos años los concesionarios de la televisora de la Jusco y un grupo de empresas, pero no solamente él, hay varios emplazados para que contribuyan cumpliendo con el pago de sus impuestos, como usted y nosotros lo hacemos de manera periódica y mensual. Esa es una nota relevante. El segundo tema fue la mañanera de la presidenta Sheinbaum, en la que se presentaron los estertores de lo que fuera esta trifulca en la Cámara Alta con el fin de la comisión permanente, y ya a partir de la próxima semana inicia el periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión, es decir, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. En diputados esperaba por el momento hasta anteayer que un legislador diferente al gobernante partido Morena y aliados encabezara la mesa directiva. Y en el Senado de la República, como lo informamos ayer, fue votada por los integrantes de su bancada, Itzel Castillo, la exalcaldesa en Coyoacán e hija de Berto Castillo Martínez. Y finalmente, en estos temas trascendentes, lo que sucederá antes de la llegada del secretario de Estado Marco Rubio a la República Mexicana. En la agenda de prioridades que presenta el Partido Republicano o su sede o su representación en el territorio mexicano son diferentes. Presionar a México en la cooperación y desenlace de Venezuela, donde en la perspectiva de Washington caerá en breve el presidente Maduro, pese a las declaraciones del ministro de la Defensa, en el sentido que Venezuela contaría con el respaldo de China y Rusia. Así ocurrió cuando Cuba logró asegurar su permanencia como un estado diferente en el hemisferio occidental a los designios de Washington. ¿Qué ocurrió en Cuba y qué sucede en Venezuela? Cuando se formalizó el triunfo de la Revolución Cubana en el 59 y con la caída de Fulgencio Batista, el último gobernante proclive a Washington y a los casinos, esta isla de prostitución denominada por Bright Mills en Escucha Yankee, un libro interesante que debemos leer, se encontraba en eso. Si Castro y sus seguidores radicalizarían la revolución cubana o no. Infortunadamente para Washington y las presiones que emprendió frente al gobierno de La Habana, para citar un caso Bahía de Cochinos, que concluyó con una fracasada intervención o levantamiento incidido por la Unión Americana en contra de Castro y que fue sofocado por las fuerzas aliadas a Castro. Eso radicalizó a Fidel Castro y en ese mismo orden inició una campaña de nacionalización de propiedades de gobiernos extranjeros y sobre todo inversionistas extranjeros que montaron en Cuba prácticamente desde inicios del siglo pasado. Y esto derivó posteriormente en una serie de resoluciones por parte del Congreso estadounidense para castigar a Cuba al afectar esos bienes que eran propiedad de extranjeros. Con el tiempo,
Castro no regresó esos bienes a estadounidenses y europeos, al contrario, cerró su sentido de la revolución, se alió con la entonces Unión Soviética y Moscú le garantizó a La Habana que no habría una intervención por parte de Washington, como fue el caso de Bahía de Cochinos, y las tensiones entre el ex líder de la Unión Soviética, Nikita Khrushchev, y Fidel Castro y varios presidentes estadounidenses en ese momento, previa llegada de Nixon. Por ello, Khrushchev envió unos misiles que al incorporarse en las aguas próximas a Florida, pues levantaron la inquietud de Washington, y por ello el intercambio en el teléfono, en la llamada roja. Y esa llamada entre Nikita Khrushchev y entre otros los presidentes estadounidenses, Kennedy en un principio, Johnson, quien lo sucedió después del genocidio de Dallas, no el genocidio, sino el atentado contra el crimen del presidente Kennedy en Dallas, llevaron a una solución en la que por primera ocasión la Unión Soviética, ya no con Nikita Khrushchev, sino con Leonid Brezhnev, se fijaba como una zona de influencia también a Cuba, lo que ahondó, propició tensiones y llevó al punto más álgido la Guerra Fría, sostenida en un sentido entre Unión Soviética y Estados Unidos, y ante la falta de definición de China, de Mao Zedong. Eso le explica a usted, perdone que haya regresado a esos momentos importantes de la historia, el magnicidio. Me aclara la audiencia. No, genocidio es lo que hizo Javier Duarte con los químicos que engañaban a las familias para salvarlos de cáncer a los pequeños. No, esto fue el magnicidio de Dallas y la posición vulnerable de Kennedy para manejar el conflicto con Unión Soviética y Cuba. Castro conocía los tiempos, aprovechó esa coyuntura y finalmente se planteó como un líder fuerte ahí en Cuba, y ahora Maduro, o antes el teniente coronel Hugo Chávez, quien murió en 2013, pretendían, y Maduro pretende a la fecha, convertir a Venezuela en una nación aliada, no solamente a Rusia ahora, sino también con China, dado que hay un intercambio importante petrolero con China, que requiere el petróleo venezolano para mantener sus grandes proyectos que la convierten ya en la primera economía mundial. Eso es lo que ocurre, y por eso Marco Rubio pedirá al gobierno mexicano seguramente una definición respecto a la postura con Venezuela. ¿Por qué sí o por qué no? El interés y la amenaza a la seguridad nacional estadounidense llevan, entre otras cosas, a Washington a solicitar de una u otra forma la salida, el retiro de Maduro del Palacio de Miraflores, que es la casa de gobierno de los presidentes de Venezuela. Maduro no ha tomado en consideración este pliego de Washington, y el secretario de Estado Marco Rubio, de ascendencia cubana, por cierto, viajará por todo el continente para solicitar a gobiernos aliados con Washington una presión diplomática que lleve a Maduro a dejar su encargo. ¿Qué hay en el territorio venezolano? Pues hay una riqueza petrolera importante, y ya hay por lo menos 2 mantos que Washington tiene ubicados en su radar, y derivado de ello será el desenlace de la permanencia o no de Maduro, o su salida, como fue la de Carlos Andrés Pérez allá en la década de los 90, 89. 89 fue la segunda reelección de Carlos Andrés Pérez, y en el 92 él dejó el Palacio de Miraflores después de una tentativa golpista encabezada por el teniente coronel Chávez, y después de una denuncia en el sentido que de Venezuela fugaron más de 90,000 millones de dólares derivado del boom petrolero que vivió esa nación, al igual que México, durante el 73
y hasta el año 81, cuando México de manera unilateral tomó la decisión de bajar el precio de su denominación petrolera en mayo de 1981. Y el punto número 4 de esta visita de Marco Rubio está relacionado precisamente con la presión hacia aquellos exfuncionarios o funcionarios en activo, integrantes de las Fuerzas Armadas, que mantuvieran vínculos con el crimen organizado. Esto es determinante. Ya conocieron ustedes en la semana, hace 15 días, que la Unidad de Inteligencia Financiera publicó, da a conocer que los bienes de la señora Abdalá de Bartlett y de su hijo quedaron congelados a reserva de que el exdirector de la CFE aclare el origen de esas cuentas que se le atribuyen al mismo exsecretario de Gobernación y director de la Comisión Federal de Electricidad. Esto es parte del paquete del pliego petitorio que Marco Rubio trae a México en su próxima visita y encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum. Importantísimo conocer esto. Y como resultado de ello, audiencia, me atrevo a señalar que la presidenta está en un momento de operar políticamente con sus aliados, con su partido, desprenderse de cualquier situación que incomode al país. Seguramente ella lo hará, pues ella es quien gobierna este país y sobre ella recae la toma de decisiones más importantes. Por ello, su partido Morena tiene mayoría en las dos cámaras, las que controlan el presupuesto. Ella enviará a partir del 8 de septiembre el presupuesto de egresos, que es la parte que compete a los diputados, y posteriormente el de ingresos, que compete a la colegisladora, el Senado de la República. Esto es, entre otras cosas, lo que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estudios Estratégicos para la Seguridad Hemisférica, se desprende de la visita de Marco Rubio a México. Su servidor señaló algunos puntos trascendentes: la intersección entre la crisis venezolana, la presión de Washington para mostrar resultados inmediatos y la redefinición de los márgenes de impunidad que hasta ahora protegen a sectores de la clase política mexicana con vínculos hacia el crimen organizado. Rubio, dice este informe que resumí a ustedes, llega con un pliego de demandas que combinan migración, fentanilo, cooperación operativa, pero la lógica detrás de su agenda apunta a un principio claro: usar la palanca del acuerdo para condicionar a la administración mexicana en la entrega de resultados contra redes criminales con ramificaciones políticas. Al menos 3 escenarios prospectivos pueden delinearse: escenario de presión, se los explicaba, la revocación de visas, lo agrego, las filtraciones judiciales y coordinaciones con el Congreso para recibir expedientes de narcopolíticos mexicanos. Eso es lo que, insisto, presentó un instituto que es serio, el Instituto Nacional de Estudios Estratégicos para la Seguridad del Hemisferio Occidental. Hoy recibí también una nota por parte de un periodista notario de Quintana Roo. Este periodista notario público afirma que lo que nadie señala y los últimos hechos que ocurren en el estado de Morelos y Tepoztlán particularmente es que, derivado de la fuerza de la delincuencia organizada, esto lo cita el maestro Sadot, notario público y periodista, Tepoztlán es que, dice, se volvió un atractivo de la delincuencia, lo que propició que muchos mexicanos que mantenían sus casas allá las vendieran o remataran a precios ridículos. Y hoy la delincuencia controla el mercado inmobiliario, como la Unión Tepito controla la alcaldía Cuauhtémoc, y así consiguió, se plantea él, su domicilio, el senador. Parece que es ahí un poco desafortunado citar esto, pero en síntesis, no hay un vínculo para su servidor audiencia entre la adquisición de la residencia de Noroña y este tema, el que la delincuencia apremia en el estado de Morelos y particularmente en Tepoztlán.
Ay, esta es una nota terrible, porque allá en Boca del Río quieren abrir un templo satánico y de la Santa Muerte. Aquí se respeta el sentido y creencia de cada uno de ustedes, amigas y amigos de la audiencia, pero hacer una apología al arte negro, al satanismo, me parece que es un retroceso y son mentes retrógradas los que alientan esa posibilidad. Es algo que respetamos, desde luego, no rechazamos categóricamente simpatizar con un templo satánico o ritos de esa estirpe que no benefician a nadie, menos en Boca del Río, porque el puerto de Veracruz y Boca del Río son un sector tradicional, para muestra que en la pasada elección, con la excepción del puerto de Veracruz que recuperó el partido Guinda Morena para su causa, no así Boca del Río, que lleva por lo menos 22 años de gobierno por parte de Acción Nacional ininterrumpido. Entonces le pregunto a la audiencia, ¿es válido pensar en que haya un asentamiento de templos satánicos en tiempos que el país pide otras circunstancias? Eso es lo que le llevo a usted como una parte trascendente de la información. Además, en este sentido de la controversia, nos preguntaban hoy acerca de qué significa que en el Congreso de la Unión haya una solución draconiana, como fuera la sección instructora para sancionar a Alejandro Moreno. Una sección instructora, lo dije ayer, se edifica en la colegisladora, en la Cámara de los Diputados, y a partir de ello, con una votación de los integrantes de la instructora y después en el Pleno, se determina si el representante popular permanece o no en el encargo. Lo cierto es que bajo la administración de Moreno, en la dirigencia nacional del PRI, este partido perdió lo que mantuvo, además de una incredulidad por parte de los mexicanos hacia sus propuestas. Y en el segundo orden sería, si aplica la sección instructora y esta vota por la destitución de Alejandro Moreno y se convoca a su suplente, algo que ya ha ocurrido en la historia del Congreso, ¿qué ocurrirá con Alejandro Moreno, quien debe responder también a acusaciones montadas en su contra allá en el estado de Campeche? ¿Y cuál va a ser el desenlace en la crisis prolongada que vive el PRI? En la perspectiva de su servidor, lo mejor sería que Moreno dejara el PRI y el PRI cambiara siglas antes de llegar a su desaparición, porque de aprobarse la reforma electoral que promueve la presidenta Sheinbaum, pues las prerrogativas van a disminuir y se ajustarán al porcentaje o la representación real que tienen los partidos en la República Mexicana, llámese Morena, llámese Acción Nacional o llámese PRI, que no son los aliados de Morena. Entonces, en esa lógica y a partir de la aprobación de la reforma electoral, pues el PRI va a volver a sufrir una nueva presión. Si usted lo ve ahora, sus edificios pues prácticamente son un desierto, un cementerio, el edificio 1. Y qué lástima, porque el PRI, cuando fue creado allá por Plutarco Elías Calles como PNR, y luego como PRM, el Partido de la Revolución Mexicana, y luego como tal, aportó, de acuerdo con su publicidad, cosas importantes para esta nación, pero también dejó crecer la corrupción y sobre todo que los cuadros más importantes de su denominación defraudaron a este país. Los casos son muy concretos: Peña, Salinas, de la Madrid, entre otros. Entonces, si el PRI se va, pregunto a usted, audiencia, ¿cómo incidirá esto en el ánimo de los mexicanos? Actualmente es controlado por un grupo reducido de coahuilenses y campechanos. Los coahuilenses son Rubén Moreira y por el estado de Hidalgo su esposa, que fue candidata a gobernadora, y ellos son los que dan el sustento para que Alejandro Moreno esté ahí. Y quien llevó a Moreno a esa condición fue el exgobernador de Oaxaca, José Murat Casaf, no su hijo. Su hijo Alejandro Murat actualmente es senador de la República por Oaxaca, pero el padre de
escrito por el 2015 entre el PRD, entre el Movimiento Ciudadano, entre el PT y el mismo PRI, pues solamente es una consecuencia de lo que ahora se vive. Entonces, son ya los días finales del PRI, como se conoce a la fecha, o aún hay para largo. Ahí es el tema que se plantea hoy en la opinión pública y derivado de una serie de acusaciones y contraacusaciones que se conocieron ya en los medios sobre una actitud no muy democrática por parte de Noroña, el presidente de la mesa directiva. Aún lo es, ya tiene una sustituta, y el dirigente nacional del PRI, que también es senador, pero ambos son senadores de minoría o de lista, y ahí la gran incongruencia. Me parece que la reforma electoral que plantea la presidenta es que incluso se pongan de acuerdo en el Congreso para que el senador o diputado más votado en la República Mexicana sea a través de las bancadas y de mayoría relativa. Los que se escrutinan en las urnas sean quienes ocupen las principales comisiones en el Congreso de la Unión, o los órganos de gobierno como son la Junta de Coordinación Política y la mesa directiva. Solo los que se legitiman en las urnas pueden llegar ahí. No haya reelección, porque a la fecha los resultados de la reelección de servidores de elección popular arrojan resultados mínimos que no fortalecen la democracia, pero significa una erogación del contribuyente mayor. Ese es, grandes rasgos, el panorama que vive México y el mundo a partir de la denominación Caracas, Washington, Ciudad de México, y Caracas también La Paz, porque en Bolivia se llevaron a cabo elecciones. ¿Y qué creen que sucedió? El partido MÁS de Evo Morales sufrió un grave, sonoro fracaso, y el fenómeno de la derecha, si así lo denominan, que está recuperando sus espacios, inició en Argentina con el presidente Milei, cuando Milei ganó la elección, porque los gobiernos peronistas dejaron muchas cosas que desear, un periodo de corrupción terrible, que también significó un saqueo de las arcas públicas de la Argentina, y por ello, frente a ese fenómeno, Milei llegó a ocupar la presidencia de Argentina. Colega Pamela, buenas tardes. Buenas tardes, Federico. No hemos dado el clima. ¿Ya viste el clima? No, fuimos un glose. Me quitaste el trabajo, Federico, ¿no? Adelante, por favor. Estamos a 22 grados, máxima 24, mínima 14. Tenemos una tarde muy calurosa. A partir de las 4 de la tarde se va a empezar a nublar y probablemente llueva después de las 5 de la tarde. Solamente te quería informar, Federico, que llegué tarde porque estaba en la fiesta del elote 2025. Esta es una tradición que celebra la riqueza del campo y el sabor de nuestra tierra. Se está celebrando en la plancha de los elotes, el mercado de las flores y hortalizas. El día de hoy empezó a las 9 y va a estar hasta las 4 de la tarde, Federico. Traemos un video porque justamente nos están invitando. A ver, Ivaicito, mándanos el video, por favor. Gracias. A la cámara, díganos qué tal están. ¿Qué más gusta probarlo? ¿Cuál está mejor? Buenísimo. ¿Los dos están muy buenos? Buenísimo. Hay que recomendarlos. Vengan a la Central de Abasto, son los mejores elotes, lo más fresco. Los comerciantes muy amables, muy solidarios, simpáticos, dan recetas, dan todo. La Central. Van a pasar la receta, qué bueno. Eso, mero. ¿Qué esperamos de esta feria del elote directo? Que conozcan las enormes variedades que tiene la Central de Abasto, la capacidad de oferta, y que aquí hay una muestra de quiénes son los compradores de estos comerciantes y cómo se transforma el elote. Sin maíz no hay país. Gracias. Importante lo que te Lo último que dijo. la directora de la Central de Abasto. Efectivamente, Mónica Pacheco. Porque desde hace 3 lustros, colega Pamela y audiencia, lamentablemente se abrió el mercado del maíz, y el maíz transgénico, que no es el original, que ya fue modificado en la superficie nacional, y que el maíz es nuestro origen, es nuestra tradición, puede ser causal de una mortandad. Esas modificaciones que cambian el sentido del maíz están ahí.
se vio un maíz fresco ahí en la central de abasto. Claro, todo estaba muy bueno. De hecho, hasta te traje cositas porque quiero que las pruebes aquí con la audiencia para que les informes y que vayan a... Mira, te traigo un pan de harina de elote. No, hombre. Aquí está, audiencia. Vayan, si pueden, a la central de abasto. Esto está en el sector de frutas y verduras. Ajá, sí. No frutas, hortalizas, que se ubica enfrente. Sí, mire, Ivancito tomando fotos, pero no le vamos a invitar de este pan. Y también, ¿qué crees que te trae, Federico, y que me gustaría que probaras frente a la audiencia? Mira, traemos unas, a ver, ¿se ven, Ivancito? ¿Se ven, Ivancito? Son unas gelatinas de elote. A ver qué tal sabe. ¿Gelatinas de elote? Pues, por favor, indícale a la audiencia qué tal están las gelatinas de elote. Más o menos, como hoy debe haber un precio especial del elote. La verdad es que está muy económico el elote. Hay varios puestos, en unos está 5 pesos el elote, en otros está 10 pesos la pieza, la docena te las venden a 50, 60, 70 pesos, dependiendo del lugar, y había mucha variedad de cosas con elote. Miren, y no... Ya, Federico, era una probada. Te vas a acabar mis gelatinas. No, ¿qué tal están? No está azucarado, ¿eh? ¿No está azucarado? ¿Puedo probarlas? Son tuyas, colega. Entonces, audiencia, vaya, por favor, es una invitación cordial para que usted visite la central de abasto, porque créame, frente al mercado que se ubica los sábados cerca de la casa de ustedes, ahí en cerca de la Villa del Invasor, en la colonia Niños Héroes de Chapultepec, para ser específico, no es tan caro, pero ellos se proveen de la central de abasto y lo que pueden no encontrar en el IJ, sino en los espacios. Ahora prueba el panqué de elote, Federico. A ver, ¿con la cuchara o con el dedo? No, pues con la mano. A ver, audiencia. Es una segunda probada, pero si pueden, vayan. Claro, me dirán que el transporte y la gasolina es elevado, pero si usted hace una cuenta al final y hace una compra con sus familiares o con el vecino, no van al IJ, sino se van al mayoreo, que son 2 andenes adelante, y ahí puede comprar una caja de mandarinas, una caja de manzana o de uvas. Que vayan y que compren la canasta básica de una vez. Está a super precio toda la canasta básica, y además por ahí anda también la directora de la central de abastos, y es muy accesible, muy agradable, todo está muy padre, la gente, los locatarios, todos te atienden muy bien. Entonces, pues yo creo que es un lugar que, si bien no te queda muy cerca, pues puede ser como un ahorro también. Mira, tu servidor toma una colectiva que se ubica en la gasolinera, que está saliendo del IJ en el primer andén de la central y donde está la dirección general hacia la derecha. Es un centro de conveniencia, se dice, ¿verdad? Un centro, para no darle el nombre, porque esa empresa recibe subsidios o recibía subsidios de la Comisión Federal de Electricidad hasta hace algunos años, pero vaya, digo, si no compra muchas cosas, puede hacer ese recorrido, y si usted vive por el eje 8, ¿es el eje 8? El que viene de la central de Abasto, puedes llegar. De la central de Abasto a Eugenia, ese hace un poco de ejercicio, unos 2 costalitos, y con esos 2 costales de fruta, manzana, naranja, mandarina, nopal, eso se compra. Carne, también vas a encontrar carne, lácteos, no, pero la de gente todo no va a tipo. Carne. Bueno, pero para la gente que sí comemos carne, no que somos como Federico Lamont, vayan por la carne, está muy buena. Si comes carne, vas a tropezar con el gusano barrenador. Bueno, uno tropieza con su ex 20 veces. Y que no pueda tropezar con el gusano barrenador. Vámonos a un corte después de este comercial. Va a haber música en vivo y degustaciones, exhibición y venta de productos. Están hasta las 4 de la tarde en la explanada. No, ya no puedo ni leer, ya ves, me puse mal. Yo creo que voy a regresar con Mix. Mándanos a corte, Ivancito, por favor. Así lo dice el amor. Así lo dice la MON. Así lo dice la MON. Tu vida ahora es buenísima. 15:30 AM. En más de medio siglo, se violentaron los derechos humanos en México impunemente. La Comisión Nacional de Derechos Humanos se elevó a rango constitucional y se expidió su ley reglamentaria. Ello da mayor fortaleza a las recomendaciones que emite. Salinas mentía. Hizo que las recomendaciones no fueran vinculatorias.
Desde 2019, trabajamos por la transformación de la CNDH en la Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo para que las recomendaciones sean obligatorias. Hoy defendemos al pueblo. En Informe 24 nos encadenamos a todo el país con Alberto Peláez. Y espero que a partir de ahora, todos los días, sintonicen con Informe 24. Soy Alberto Peláez. De lunes a viernes en punto de las 13 horas, por esta emisora. Informe 24, todo el día en la noticia. El 1 de junio vivimos una elección inédita. Por primera vez, votamos por quienes impartirán la justicia en México. Se eligieron 881 cargos a nivel federal, se instalaron más de 83,000 casillas y más de 700,000 personas participaron como funcionarias de casilla. Y millones salimos a votar. Esto fue posible gracias a que el INE y la ciudadanía trabajamos de la mano para organizar una elección confiable y transparente de principio a fin. Nuestra participación fortalece la democracia. INE. Este domingo en la Hora Nacional platicaremos del concurso México Canta. Hablaremos sobre algunos programas y servicios de gobierno que pueden ser de gran apoyo. Conmemoramos el Día Internacional de las Personas Afrodescendientes. Les platicaremos sobre el Día Mundial de la Obstetricia y la Embarazada. Si se quedaron sin dinero en las vacaciones, nuestro asesor en finanzas personales, Genaro Mejía, trae recomendaciones. Leos y Chalos esperamos a las 10 de la noche. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Es buenísima. Toda tuya. Gózala. 15:30 AM. Así lo dice el amor. Así lo dice el amor. Así lo dice el amor. Regresamos del corte, Federico, y todos en cabina estamos comiendo elotes. Muchas gracias. Que están muy buenos. Están muy buenos, por cierto. Ahora, el Congreso capitalino exigió reactivar bebederos en estaciones del metro antes del Mundial, pero ¿saben lo que ocurría ahí en esos bebederos? Y particularmente en Valderas, mejor ni le cuento, porque lamentablemente hay gente, usuario del sistema de transporte que no conoce las reglas mínimas de civilidad. En una ocasión, un usuario. Deben de existir más sanitarios en el metro, por cierto, porque sobre todo en el metro de la línea 12. No, en todos los metros. Siempre te anda del baño en un metro, es una necesidad. En el centro médico hay. ¿En serio? Sí, hay en el centro médico hay. Quiero hacer una investigación en cuál línea del metro y en qué estaciones hay baños, porque yo no sabía. Pero no en la que va de Mixcoac hasta... ¿Cuál es el otro punto de Mixcoac? ¿La naranja? Ajá, que además el aire acondicionado ni funciona. Y ahí, como desciendes varios pisos, imagínate para un adulto mayor. No, para subir las escaleras terribles, que son como 85,000 escalones, y que no sirven las escaleras eléctricas, y que viene mucha gente que en muletas, mira, ni siquiera necesitas cualquier cosa, ya traes una uña del pie lastimada y necesitas las escaleras para no estar subiendo, o el calor, cualquier cosa, Federico. Entonces, audiencia, el tema es que si deseamos que sean restituidos los bebederos, primero mostrar que podemos acceder a ese servicio como gente civilizada, y no los eventos que le platicaba en Valderas, en un caso Pino Suárez, en otro, y esta estación de Pantitlán, peor aún. En tiempos de la pandemia evidentemente se cerraron, y esto fue una medida que se tomó también con la emergencia de la fiebre porcina en el 2009, el 11 de abril del 2009, y claro, mientras no garantiza la autoridad una sanitización de los vagones,
y una limpieza general de las instalaciones, los bebederos no podrán ser restituidos. Pero hay más información. Esta es una iniciativa del Partido del Trabajo, del Congreso del diputado Ernesto Villarreal, ¿correcto? Así que le pedimos a la audiencia que, por favor, ya que el diputado Villarreal, que le mandamos un saludo muy grande, está inmerso en estas partes del metro, si la audiencia necesita algo, pues háganos saber y nosotros se lo hacemos saber a su vez al diputado. E incluso ustedes pueden ir al Congreso y el diputado los va a atender. Y sobre todo hay otras notas de la Ciudad de México. Me llamó la atención, audiencia, una declaración del alcalde de la Miguel Hidalgo. Esto es una información del Liberal Metropolitano. El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, cuestionó el proceso de renovación de los integrantes del Poder Judicial de la Ciudad de México tras el informe final de la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña. En un video difundido a través de su cuenta ex, el alcalde afirmó que el nuevo Poder Judicial no nos lleva a la esperanza porque fue el resultado de un proceso de muchísimas trampas, desde la reforma constitucional hasta los acordeones. El edil sostuvo que un Poder Judicial que sabemos que está condicionado a servir al poder, que no aspira a ser imparcial ni a impartir justicia, sino a quedar bien con el poder, porque ellos se deben a ello. Eso lo dijo Mauricio Tabe. En un momento invitaríamos al experto en temas del Poder Judicial, al abogado Antelmo, para que nos platique de lo que va a ocurrir el lunes. El lunes es finalmente el arribo de los nuevos integrantes del Poder Judicial de la Federación y del Poder Judicial de la Ciudad de México y de los estados de la República. Entre otras cosas, a ver, dice, el alcalde mostró desconfianza sobre el desempeño que tendrán los funcionarios judiciales y este pronunciamiento fue horas antes de los relevos en el Poder Judicial de la Ciudad de México y después del cierre del ciclo de la actual presidenta de la Corte en el Poder Judicial de la Federación. Norma Piña, ministra presidenta, presentó su último informe hace unos días. Tuvo lugar antes del relevo en la Corte, previsto para el lunes, cuando los primeros 9 ministros electos tras la reforma al Poder Judicial asuman sus cargos. Durante su exposición, Piña subrayó que entre 2023 y 2025, la Suprema Corte impulsó acciones en favor de la igualdad de género. La ministra presidenta resaltó avances en materia de transparencia institucional y mencionó el desarrollo de nuevas herramientas y la actualización del asistente virtual con la incorporación de un chatbot, acciones que, según afirmó, permiten mejorar la interacción con los usuarios del Poder Judicial. Eso dijo Norma Piña. Ustedes recordarán que ella manifestó diferencias abiertas con el presidente López Obrador e incluso en un evento allá en la Corregidora, en Querétaro, no se levantó. Ella se mantuvo sentada bajo la presunción de que en este país hay una división de poderes. Eso dijo la ministra en su momento. Pero esto, de acuerdo con medios impresos y medios electrónicos, fue un malentendido, fue un mensaje erróneo para los diferentes representantes de los poderes de la Unión. En ese evento de la Corregidora también se encontraba el presidente en ese momento de la mesa directiva y el presidente de la mesa directiva del Senado. Eran dos. Ella era la actual directora del Instituto de lo Robado a los Mexicanos, era senadora de Tabasco y encabezaba la mesa directiva. Y en la colegisladora había otra persona, me parece que Héctor Mier, un señor Ignacio Mier, eran los presidentes de la mesa directiva y Norma Piña asistía al evento de la Constitución junto con el presidente López Obrador. Entonces Norma Piña decidió mantenerse así, sentada, sin rendir honores al presidente de la República, un titular de uno de los 3 poderes de la Unión. Publican precisamente el decreto para proteger la industria nacional de zapatos. El gobierno federal prohibió la importación de calzado para niños y adultos, de esquí, de cuero y de punta metálica, así como otros productos como pañuelos, ligas para cabello, pantimedias y jarabes aromatizados con el fin de frenar prácticas desleales y fortalecer a la industria nacional. Un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación establece la prohibición temporal de importaciones de unas 370 fracciones arancelarias bajo el programa de fomento de la industria manufacturera
maquiladora y de servicios de exportación. El programa denominado IMEX es un mecanismo de fomento a las exportaciones empleado por empresas nacionales y extranjeras mediante el cual se dan permisos para evitar el pago de impuestos de importación y el valor agregado. Quiero platicar, y si lo ubicas ahí, colega Pamela, en el tema de la balanza comercial entre México y China. La balanza comercial favorece a China ahora por más de 70,000 millones de dólares. Y es un tema que manejó el líder chino Xi Jinping cuando visitó en 2013 a México. Y Xi Jinping aseguró la compra de crudo mexicano derivado de esa visita en el 2013. Y a partir de esa visita, una empresa china estaba interesada en el desarrollo del tren elevado Ciudad de México, Toluca, Metepec, entre otros. Pero después de presiones desde el exterior, estos inversionistas chinos se retiraron y el tren que ya opera, ¿verdad? El tren México-Toluca, opera, está en operación en México-Toluca, en algunas estaciones, ¿verdad? Bueno, perdió la rapidez con la que debió ser entregado como resultado de esas sanciones a una empresa de ascendencia china. Y ya desde 1993, audiencia, en ese 93, a su servidor le correspondió asistir por parte de un semanario donde laboraba como reportero a una conferencia que ofreció el secretario de Comercio, Herminio Blanco. Y Herminio Blanco, quien fue el relevo de su antecesor, secretario de Hacienda removido por Ernesto Zedillo y autor de la evaluación, el error de diciembre de 1994, Jaime Serrapuche, fueron quienes ya tenían en mente sancionar textiles y calzado chino. Se impuso en esa ocasión, se impusieron aranceles de hasta 1000% a la importación de calzado y textiles chinos. Después no sé qué sucedió, pero la mercancía china continuó arribando de manera desmedida, afectando y como práctica desleal al comercio mexicano. ¿Y saben lo que ocurría en China en ese entonces? En esos momentos, pues los opositores al régimen chino, Jiang Zemin era el líder del Partido Comunista de China, pues se iban no a un campo de concentración, pero a campos de labor forzada, donde tienen que producir sin contabilizar el total de horas o los derechos que un trabajador sostiene. Y eso también permitió en algún momento y explica el milagro económico de China. Una falta de justicia, un régimen jurídico que proteja los derechos humanos de millones de trabajadores chinos, sin olvidar que la República Popular actualmente tiene más de 1,250 millones de habitantes, pero que ya fue rebasada por la India hace un año aproximadamente. Bueno, te voy a cambiar el tema, yo creo que esta nota te va a interesar, porque este domingo 31 de agosto, que es el maratón de la Ciudad de México, el sistema de transporte colectivo Metro de la Ciudad de México va a implementar un horario especial en apoyo a los corredores, bueno, a las y los corredores que participarán en esta edición. El Metro destacó que las líneas 1, 2, 3 y 9 comenzarán operaciones desde las 5 de la mañana, 2 horas antes del horario habitual de los domingos. Esto para facilitar el traslado de los maratonistas hacia los puntos de salida. Cabe recordar que para el resto de la ciudadanía el servicio iniciará a las 7 de la mañana conforme al horario regular de los domingos. Además, también informó el sistema de transporte colectivo que los participantes del maratón tendrán acceso gratuito al metro en las líneas mencionadas. Sí, Ibai está celebrando, ni vas a ir, Ibai. Obviamente siempre y cuando porten la playera con el número que les dan de corredor. Si no, pues entonces pagan su boleto de metro, ¿ok? ¿Qué más? También recuerden que está el programa de Tu Bici Viaja en Metro ese día. La competencia dará inicio a las 5:55 horas con la categoría de silla de ruedas y débiles visuales para después darle salida a los corredores élite en punto de las 6 de la mañana. Y 5 minutos más tarde saldrá los élite de la rama varonil y los participantes del bloque A, siendo alrededor de 5,000
runners. ¿En qué categoría estás, Federico? No, son de las de 55 para adelante. Ya somos de la última. Ahí lo vas a encontrar. ¿Será el bloque C? ¿Qué dice el bloque C? No, nada más dice que sale a las 6:30. El año pasado... Empiezan, perdóname que te interrumpa, a las 5:55 de la mañana, después la élite rama femenil a las 6 de la mañana, después la élite rama varonil a las 6:05, el bloque B a las 6:15 y bloque C a las 6:30. Federico viene con la barredora. No, sí, vamos a ganarle a la barredora. Es un evento interesante en el que usted, perdone que desvíe rápidamente los temas importantes, faltan aún comentar otros y escuchar su comentario, que es lo más importante, pero el maratón es el maratón de la Ciudad de México. La gente, el capitalino es bondadoso, es solidario, y eso es lo que incentiva a concluir eso, el maratón, porque hay momentos en que el calor parece superar el ánimo y la energía con la que llegamos los corredores, pero al final, colega Pamela, audiencia, Ibai, y quien está aquí, se motiva usted y lo termina. La propuesta de su servidor, porque anteayer fuimos los directivos de la estación, Juan Carlos Flores, Max, otro joven y servidor, de Reforma 56, rápidamente. Es un anuncio favorable. Hasta la tercera sección del bosque de Chapultepec, donde nos encontramos a los motonetos terribles, ellos imbuidos en fin, en cosas feas. Pero eso no es lo importante. El hacer este recorrido final de 31 kilómetros nos indica que hay condiciones para poder llegar a la marca de los 42 y hacerlo, espero, en 5 horas. Esa es la meta que teníamos planteado aquí. El año pasado fue más, pero 5 horas sería el propósito para concluir precisamente este maratón de los 42 kilómetros. Una experiencia interesante. Ya platicó con ustedes el director de Indeporte. Hay utopías, y ayer al asistir a recoger el kit famoso en el World Trade Center, allá en la colonia, en la Benito Juárez, en la Nápoles, es donde se ubica el World Trade Center. Fue interesante ver a mucha gente, los encapuchados. Uno de ellos me comentó: oiga, yo corrí con Enrique Peña, pero la carrera del ejército de 10 kilómetros, en un momento me le acerqué, le pude decir cosas y después ya no, ya bajó la guardia, ya Peña no dejó que nos acercáramos a él, pero en un momento sí lo permitió. Cada quien relata su experiencia, sus hechos, y cada quien es testigo de lo que pueda suceder aquí, en este maratón de los 42 kilómetros que se va a llevar a cabo el próximo domingo, y en el que espero verlo nosotros aquí en la misma condición que hace un año. En otros temas más importantes, el lunes inaugura un nuevo capítulo en la justicia de este país. Habrá una nueva Suprema Corte e integrantes del Poder Judicial de la Federación, como de los poderes judiciales de los estados de la República. El maestro Arturo Antelmo es un especialista en temas del Poder Judicial y ha dado seguimiento, es un crítico de las formas como se desempeñó el antiguo Poder Judicial de la Federación, y particularmente la ahora exministra presidenta, quien presentó su informe. Colega Antelmo, editor, buenas tardes, qué gusto que nos acompañas. ¿Qué podemos anticipar a nuestra audiencia que te escucha aquí en la República Mexicana sobre este evento inédito y la forma peculiar como asumirán los nuevos nueve integrantes del Poder Judicial a través de la Suprema Corte? Y son 888 los que se renovaron, no todos en el mismo día. En 2 años tendrán que llegar los nuevos, pero los que sí llegan, maestro Arturo Antelmo, son las 9 ministras y ministros de la Corte. Buenas tardes. Sí, pues mira, desde luego que es un hecho histórico muy importante, porque va a ser totalmente diferente a lo que nos tenían acostumbrados de la formalidad de la toga y el birrete que era obligatorio portar cuando asumieran sus cargos. Eran más ministros, ahora van a ser 9 nada más, porque con estos ministros va a ser suficiente para sacar adelante todo el rezago que hay de expedientes por resolver, sobre todo en materia fiscal, que año tras año van metiendo un escrito y se aplazan 8 meses.
otro escrito y otros 8 meses, y por eso hay un empresario que ha logrado ganar tiempo, años enteros, para poderse ahorrar 35,000 millones de pesos que debe al fisco. Pero entonces todo eso va a cambiar. Ahora va a ser una toma de protesta, va a ser de manera simbólica, con instrumentos indígenas, porque el gran olvidado de la justicia en México son los indígenas y afrodescendientes. Todos ellos, no quiere decir que no necesiten justicia o que no la requieran, al contrario, son los más necesitados, y en honor a ellos se va a hacer una entrega de mando simbólica de los mandos tradicionales indígenas, de usos y costumbres, para que los nuevos ministros tengan conciencia de la importancia de su cargo ante estos problemas, Federico. Maestro Antelmo, el nuevo Poder Judicial prescindirá de los fideicomisos, que era una figura realmente... a ver, explícalo, porque audiencia, lo dijo, nos queda muy rápidamente, maestro Antelmo. Sí, bueno, normalmente lo que sea el Poder Judicial, la Suprema Corte, pedía de presupuesto, cada año pedía de más, pedía miles de millones de pesos de más que no ejercía, pero esos sobrantes no los regresaba, se los quedaba guardados en los fideicomisos. Bajo la figura de fideicomisos, ese dinero estaba ahí guardado, y entonces los empezaron a destinar para el pago de remuneraciones, el pago de jubilaciones, gastos y todo lo que fuera para beneficio de los ministros y del personal de los ministros. Entonces, ese dinero que no se utilizaba se fue acumulando a través de los años, y llegaron a tener guardados de la Suprema Corte, que no devolvía, pero que después los iba distribuyendo a lo largo de los años, algo totalmente indebido e ilegal. Muchas gracias por tu intervención, maestro Arturo Antelmo. Ya a partir del lunes, con pormenores para que la audiencia comprenda, como nosotros, exactamente cuál es el significado del acceso de nuevos ministros, ministras y los integrantes de lo que ya no es la judicatura, sino el Tribunal de Sentencias. Sí, pero además, algo muy importante es el primer informe de la presidenta Claudia Sheinbaum, que no hay que perdérselo porque va a ser histórico. Gracias, maestro Arturo Antelmo. Son exactamente las 12:56. Como lo dijo él, mucho tendrá que aportar y decir a los mexicanos, una mandataria que a la fecha, de acuerdo con los escenarios de prospectiva, mantiene un nivel de preferencia importante en el país. Pero lo cierto es que esperamos todos los mexicanos con confianza, ojalá sea así, una verdadera división de poderes. Bueno, pues ya terminamos este programa, que tengan un bonito fin de semana. Los que van a correr, prepárense para el maratón. Coman muchas frutas y verduras, dice Federico. Pásensela bonito, no tomen alcohol. No, ni cigarro, pero eso ya háganlo para siempre. Ojalá, audiencia, así, y no coman carne. Bueno, ya, se acabó. Nos vemos el lunes. Que tengan una excelente tarde. Hasta luego. Así lo dice la MON. Así lo dice la MON. Investigación con sentido. Así lo dice la MON. Con Federico Lamón. Periodismo combativo. Está bueno.